Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo video. Hoy vamos a ver Nuke desde cero. Vamos a ver a detalle toda la plataforma. Te voy a enseñar a navegar en sus distintos menús. Vamos a empezar a familiarizarnos con los nodos. Vamos a ver cuál es la diferencia entre capas y nodos para que puedas convertirte en un profesional de los efectos visuales. Bueno, básicamente esta es la estructura que nos da de origen el Nuke. Una vez que lo abrimos, esto es lo que nos va a dar por default. Vamos a ver cómo tenemos diferentes áreas en todo este espacio de trabajo. La más importante va a ser esta sección de aquí arriba. Esto se va a llamar Viewer. Podemos observar cómo tenemos el nombre acá arriba. Dentro de este recuadro vamos a poder observar todo lo que nosotros traigamos dentro del Nuke. Es decir, si llegamos a traer una imagen, un video, algún elemento como un alfa, algún elemento 3D, todo lo vamos a ver reflejado dentro de este recuadro. En la parte de abajo vamos a tener una sección llamada Node Graph. Como su nombre lo indica, en toda esta parte de aquí nosotros vamos a poder crear los diferentes nodos que existen dentro del Nuke. Básicamente este viewer tiene el mismo nombre que el viewer de acá arriba, es porque estos dos son lo mismo. Nosotros vamos a poder traer los elementos en toda esta parte del Node Graph, los vamos a conectar y una vez que los conectemos a este viewer se va a ver reflejado en esta parte de aquí arriba. Del lado derecho vamos a ver que tenemos la parte de propiedades. Esto de aquí nos va a mostrar todo lo que va a traer nuestro nodo. Por ejemplo, este de aquí es un nodo como tal. Básicamente este siempre lo va a abrir el Nuke. Si yo le doy doble clic al viewer, vamos a ver cómo en propiedades nos va a desplegar todos los elementos que nosotros podemos modificar a este nodo de aquí. Del lado izquierdo vamos a tener una barra de herramientas con distintos símbolos. Todos estos símbolos son elementos clasificados. Por ejemplo, si le doy clic al primero, aquí está clasificado en la parte de lectura, de escritura. Si le doy clic al segundo, la parte del roto, del roto paint en este caso, la parte del grid, de la rampa. Si le doy clic al que sigue, la parte de tiempo. En esta sección de aquí es lo que tiene que ver con canales alfa, que lo iremos viendo más adelante. Todo lo que tiene que ver en esta parte con corrección de color y así básicamente con todos los iconitos que tenemos del lado izquierdo. En la parte de arriba vamos a tener el típico menú que nos va a mostrar el File, el Edit, Workspace, Viewer, Render, Caché, Window y Help. Básicamente estos menús de aquí son los que podrían mostrar por default la mayoría de los programas. Hay algunos que pues son muy conocidos o muy familiares, como por ejemplo File. Podemos ver que tenemos los elementos de una nueva composición, abrir una composición, composiciones recientes, guardar el script, etcétera, etcétera. Y bueno, algunos menús son diferentes, pero los vamos a ir revisando y viendo conforme vayamos avanzando. Ahora, lo importante es entender cómo va a funcionar en este caso el Nuke. Ahorita solamente vamos a necesitar saber lo que es el viewer de la parte de arriba, lo que es el viewer de la parte de abajo y las propiedades. Pero antes de que empecemos a hacer conexiones me gustaría explicarte la diferencia entre capas y nodos, porque como ya vimos, a diferencia de programas como el After Effects, como el Premiere, el Nuke funciona mediante nodos. Y esos programas que mencioné funcionan por medio de capas. Para poder ejemplificar esa parte lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a sacar este elemento de aquí y le voy a cambiar el nombre. Este va a ser el fondo paisaje. Lo voy a colocar de esta manera. Y vamos a cambiarle el color solamente con la finalidad de no confundirlos. Voy a crear otros elementos
a los cuales también les voy a modificar el nombre. Por ejemplo, a este le voy a poner cielo y lo vamos a cambiar a color azul. Al tercero le voy a poner nube y lo vamos a cambiar a color blanco. Al cuarto le voy a poner árbol. Obviamente este va a ser color verde. Y el último va a ser mar. Y este va a ser un tono de azul distinto al que ya tenemos en el cielo. Algo así. Bien, básicamente estos de aquí van a ser mis elementos que yo voy a utilizar tanto en el After como en el Nuke. Lo que quiero que observes es lo siguiente. Imaginemos que en esta parte de aquí vamos a tener nuestro timeline del After Effects. After Effects, ok. ¿Cómo funcionaría dentro del After? Básicamente, si yo tengo el fondo, que en este caso es mi paisaje, y lo arrastro al timeline, esto es lo que yo voy a ver en el viewer del After. Si yo le quiero agregar después un cielo a ese fondo que ya tengo, voy a agregar el elemento del cielo y el cielo va a quedar por arriba del fondo, es decir, va a quedar enfrente de lo que va a ser nuestro paisaje. Si quiero agregar una nube, que sería un segundo elemento, va a quedar enfrente del paisaje, del cielo y de la nube. Y si quiero agregar otro elemento, va a ser lo mismo, el árbol va a quedar hasta enfrente y después el mar va a quedar hasta enfrente. Básicamente este acomodo va a ser un acomodo por capas, y lo que va a suceder aquí es que si yo necesito agregar algún elemento entre el árbol y la nube, tengo que hacer un espacio para agregar aquí mi elemento. Si necesito que esté entre la nube y el cielo, voy a colocar mi elemento aquí. Si necesito agregar algo enfrente de todos los elementos, va a ir colocado en la parte de arriba del mar. Y básicamente, una vez que yo tenga todo acomodado de manera correcta, pues lo voy a ver en el viewer del After de la manera que lo necesite. El paisaje va a ser el fondo, el segundo elemento el cielo, luego la nube, el árbol y el mar. Este acomodo de aquí funciona tanto en el After como en el Premiere. Nosotros vamos a agregar un elemento y lo que necesitemos que quede enfrente va a ir arriba, 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 arriba y se va a ir sumando. Así funcionan los programas por capas. Ahora, la manera en que va a funcionar aquí en el Nuke va a ser la siguiente. Esto de aquí vamos a cambiarle el nombre y le vamos a poner Node Graph, igual que lo que tenemos de este lado. Y esto en lugar de capas va a ser nombrado nodos. Y ahora, ¿qué va a pasar aquí? Va a ser exactamente lo mismo, solamente que va a ser a la inversa. ¿Cómo a la inversa? Bueno, si yo tengo un fondo o alguna imagen que necesito que sea la primera y que sea el elemento general donde se van a colocar otros elementos encima de ese, va a ir hasta arriba. Es decir, mi paisaje va a pasar a la parte de arriba, contrario a las capas. Después de eso necesito el cielo. El cielo lo voy a colocar de este lado, después la nube, luego el árbol y por último el mar. Y todo esto va a ir conectado. Voy a usar ahorita este tipo de conexiones solamente para ejemplificar. Y todo esto va a ir conectado por medio de otros nodos, los cuales vamos a ver un poco más adelante. Pero va a ir de la siguiente forma.
Listo. De esta manera, por medio de estas conexiones, van a estar estos elementos en el mismo acomodo como las capas. Pero podemos observar que, como ya mencioné, la principal característica es que esto está a la inversa. Ahora vamos a explicar cómo es que esto se vería de manera correcta. Bueno, en el caso de las capas, tengo mi paisaje, luego tenemos el cielo, la nube, el árbol y el mar. Básicamente, como ya mencionamos, esto se va a ver reflejado en la parte del viewer del After. Aquí va a ser exactamente lo mismo. Nosotros vamos a tener nuestro fondo paisaje que se va a ver reflejado en la parte del viewer, y luego le vamos a añadir un elemento del cielo que se va a ver encima del paisaje, luego una nube que se va a ver encima del paisaje y el cielo, después un árbol que vamos a ver encima del paisaje, el cielo y la nube, y por último un mar que vamos a ver encima del paisaje, el cielo, la nube y el árbol. Es exactamente lo mismo que nosotros veríamos dentro de un programa en acomodo de capas, pero de una forma nodal. Ahora, ¿por qué podríamos decir que los nodos son un poco más fáciles de manejar que las capas? Creo que eso es cuestión de gustos, pero al final la ventaja que yo le veo, eso es algo personal, es que básicamente si nosotros queremos en un programa en capas modificar la nube y hay algo que no podamos hacer aquí porque esto nos va a afectar a la capa del árbol o el cielo, tal vez esto tendríamos que meterlo en una precomposición, hacerle un tratamiento, dejarlo en la precomp o sacar tal vez el render, o simplemente buscar algunos modos de fusión que tal vez no nos afecten, siguiendo el ejemplo al árbol o el cielo, y creo que empieza a volverse un poco complicado porque de repente podemos tener una precomposición del mar, del árbol, de la nube, del cielo, y lo complicado puede ser que yo puedo tener mi precomp de la nube, pero dentro de la precomp de la nube puedo tener otra precomp, y puede pasar lo mismo con el mar. Puedo tener mi mar y dentro de una precomp voy a tener o algún otro ajuste, pero dentro de ese otro ajuste, y al final dentro de ese otro ajuste. Creo que al final, si eres una persona organizada, puede que no importa cuántas precomposiciones tengas, al final vas a tener todo de manera ubicada, de manera ordenada, y de manera que si te piden algún cambio o tú necesitas hacer algún ajuste, no te cueste trabajo. Pero puede convertirse en algo complicado, porque si de repente mueves algo aquí, puede que esto afecte cómo se ve el resultado final, y puede que a lo mejor ya no se ve el árbol de la misma forma o la nube, y entonces tenemos que hacer quizá otro tipo de movimientos para que se vean de manera correcta. Lo que va a suceder en la forma nodal es que si yo tengo, por ejemplo, siguiendo esta parte del mar, tengo 1, 2, 3 composiciones, o sea 3 ajustes, lo que yo voy a obtener es que voy a tener el mar junto con la otra precomposición, que sería el otro ajuste, y al final, si necesito hacer otro ajuste más, tendríamos otro ajuste de esta manera. ¿Cuál es aquí lo interesante? Pues que básicamente yo puedo, dentro de la misma estructura de los nodos, tener estos mismos ajustes que tendría acá en las precomps de este lado, pero si yo necesito volver a la original, no tengo que hacer nada más que conectar nuevamente esta conexión al original, y de esta forma yo estaría viendo el mar como viene de origen o sin ningún ajuste o efecto que le haya agregado. Si necesito ver el segundo ajuste que le hice, pues básicamente lo que tendría que hacer es pasar la conexión a la parte de abajo, y si lo quiero ver con las con los dos arreglos que se le hicieron previamente, tengo que pasar la conexión a la última parte. Esto tal vez parezca no tan sencillo, pero en serio que sí ayuda mucho para tener un orden de manera correcta.
y sobre todo también para poderme ubicar. Si yo necesito hacer de repente más ajustes aquí, vamos a imaginar que lo que necesito es básicamente hacer otros ajustes, otros 4, 5, 6. Vamos a duplicar esto más veces. Básicamente lo único que tendría que hacer aquí para poder verlo de manera correcta es pasar la conexión al último ajuste, que sería de esta forma, y yo ya no tendría que preocuparme por hacer precomposiciones, porque también de repente el espacio en la máquina o en el programa se vuelve un poquito más complicado, y no importa si esto en algo de capas pues se suman y se suman y se suman. Aquí puedo tener una mayor rapidez al querer regresar digamos el objeto como estaba de origen, tal cual, de esta forma, y puedo también colocarlo en algún otro elemento. Como podemos observar aquí, si yo a este mar le hago todas estas modificaciones, yo lo puedo tener conectado hasta acá, o simplemente puedo decidir conectarlo hasta arriba para ver cómo se veía antes de todos esos efectos. Esto es algo que en cuestiones de rapidez es una ventaja bastante grande contra los programas que son con acomodos en capas. Vuelvo a repetir, esa es mi opinión, es lo que yo creo. He trabajado con ambos programas y la verdad es que se me facilita muchísimo más trabajar en este caso mediante nodos o en programas similares al Nuke. Ahora, ya que básicamente vimos lo que es la estructura de nodos y de capas, a todos estos elementos de aquí vamos a dejarlo con estos ajustes. Vamos a cambiar el color, ponerle un amarillo. A todo este de aquí se le va a conocer como árbol nodal. Creo que es un poco obvio el por qué se le va a conocer como árbol nodal o árbol de nodos, porque pues básicamente la estructura de aquí parece un árbol, es decir, tenemos la parte de hasta arriba del árbol, todo esto va a ser nuestro tronco y los elementos que nosotros le agreguemos van a ser nuestras ramas. Básicamente por eso se le conoce como árbol nodal. Nuevamente voy a hacerle un zoom a esto de aquí. Podemos ver la diferencia entre trabajar entre capas y nodos. Espero que este video te haya gustado, que haya quedado clara la parte de las capas y los nodos. Si tienes alguna duda, por favor déjala en la caja de comentarios. Estaré respondiendo todas las preguntas que tengas. Vamos a ir avanzando. En el siguiente video vamos a profundizar un poquito más en la forma de conexión de este árbol nodal. Vamos a ver los nodos que nos van a permitir hacer ese tipo de conexiones y vamos a profundizar un poquito más en toda la parte de la estructura de un buen acomodo. Gracias por ver este video, no olvides darle like al video, no olvides compartir y si quieres volverte un experto en efectos visuales, nos vemos en el siguiente video.